nadie te dice cuando empiezas a caminar con propósito, cuando empiezas a levantarte más temprano que los demás, cuando empiezas a decir que no a las cosas que antes aceptabas por miedo a quedarte solo. Nadie te dice que el precio de crecer es que algunos van a odiarte sin que les hayas hecho absolutamente nada. Y eso duele. Duele profundamente porque tú sabes en lo más hondo de tu corazón que no les has fallado, que no los has traicionado, que no les has quitado nada. Y sin embargo, ahí está esa mirada fría, ese silencio cargado de desprecio, esa distancia que un día apareció sin explicación y que desde entonces no ha dejado de crecer. Si estás escuchando esto ahora mismo y sientes que esas palabras describen exactamente lo que estás viviendo, quiero que sepas que no estás loco, que no estás exagerando, que lo que sientes es real. Y quiero que te quedes conmigo porque lo que voy a compartirte hoy puede cambiar completamente la forma en que entiendes lo que te está pasando. Yo crecí entre dos culturas. Una cultura oriental que me enseñó que el silencio tiene más poder que cualquier grito, y una cultura latina que me enseñó que el corazón necesita expresarse para no romperse por dentro. Y en ese cruce de caminos aprendí algo que me tomó muchos años entender, que las personas que más te odian sin razón son exactamente las personas que más necesitan lo que tú representas. Suena contradictorio, lo sé, suena casi absurdo, pero déjame explicarte por qué esto es una de las verdades más profundas que he descubierto en mi vida. Cuando yo era joven, en Japón, mi abuelo tenía un pequeño jardín. No era un jardín cualquiera. Era un jardín donde cada planta tenía un significado, donde cada piedra estaba colocada con intención, donde cada gota de agua que caía de la fuente de bambú tenía un ritmo que parecía sincronizado con el latido del universo. Y recuerdo que una tarde, mientras mi abuelo podaba con paciencia un pequeño árbol de cerezo, le pregunté algo que me estaba carcomiendo por dentro. Le dije: abuelo, hay un niño en la escuela que me odia. No le he hecho nada, no le he quitado nada, pero cada vez que me ve, su rostro cambia. Y mi abuelo, sin levantar la mirada del árbol, me dijo con esa voz suave que parecía venir de otro siglo: Kenji, el cerezo no se disculpa por florecer. No mira a los demás árboles para pedir permiso. Simplemente florece porque esa es su naturaleza. Y algunos árboles que todavía no han encontrado sus flores van a sentir que la belleza del cerezo es un insulto a su propia desnudez. Yo no, yo no entendí esas palabras en ese momento. Las guardé como se guarda una semilla que todavía no sabes dónde plantar. Pero con los años, con las experiencias, con los golpes y con las victorias silenciosas, esa semilla germinó y se convirtió en una de las lecciones más poderosas que he recibido en mi vida. Porque lo que mi abuelo me estaba diciendo, sin decirlo con palabras directas, es que el odio que recibes sin razón no habla de ti, habla de quien lo siente. No refleja tu oscuridad, refleja la oscuridad de quien no ha aprendido a lidiar con su propia frustración, con su propia envidia, con su propio miedo a quedarse atrás. Y esto es algo que necesitas entender no con la cabeza, sino con el alma. Porque mientras sigas creyendo que el problema eres tú, vas a seguir encogiéndote, vas a seguir bajando la voz, vas a seguir disculpándote por existir. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es exactamente lo que ese odio quiere lograr. El odio sin razón tiene un objetivo muy claro. Quiere que dejes de brillar para que los demás no se sientan incómodos con su propia oscuridad. Venía a decirme, con una sonrisa que intentaba disfrazar su veneno, que yo no tenía derecho a hablar de disciplina porque no era completamente japonés y que no tenía derecho a hablar de pasión porque no era completamente colombiano. Me dijo que yo era un fraude, un producto de la confusión, alguien que no pertenecía a ningún lugar y que por lo tanto no podía enseñarle nada a nadie. Esas palabras me destruyeron, no voy a mentirte. Me fui a mi habitación esa noche y me senté en el borde de la cama y sentí que todo el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Sentí que quizás ese hombre tenía razón, que quizás yo no era suficiente, que quizás estaba engañándome a mí mismo al pensar que mi historia podía servir de algo. Y en ese momento de oscuridad absoluta, recordé las palabras de mi abuelo: el cerezo no se disculpa por florecer. Y entendí algo que cambió mi vida para siempre.
ese hombre no me odiaba a mí. Ese hombre odiaba lo que yo representaba. Odiaba la posibilidad de que alguien que no encaja en ninguna categoría perfecta pudiera encontrar su lugar en el mundo. Porque si yo podía hacerlo siendo un híbrido, siendo alguien que no pertenecía completamente a ningún lado, entonces él ya no tenía excusa para seguir culpando a sus circunstancias por su propia inacción. Y eso es exactamente lo que pasa cuando la gente te odia sin razón. Tu existencia, tu progreso, tu paz interior, tu capacidad de seguir adelante a pesar de todo, se convierte en un espejo incómodo que les muestra todo lo que ellos no están haciendo con su propia vida. No es que tú estés haciendo algo malo, es que tú estás haciendo algo que ellos desearían estar haciendo. Y en lugar de usar esa incomodidad como combustible para su propio crecimiento, la convierten en resentimiento, la convierten en odio, la convierten en esa energía oscura que lanza hacia ti con la esperanza de que si logran apagarte a ti, la comparación desaparecerá. Pero hay algo más profundo todavía, y esto es algo que muy poca gente se atreve a decir. El odio sin razón también revela algo sobre ti, no algo negativo, algo extraordinariamente valioso. Revela que hay algo en ti que tiene peso, que hay algo en ti que tiene sustancia, que hay algo en ti que el mundo necesita, pero que el mundo todavía no sabe cómo recibir. Piénsalo de esta manera. Nadie odia a una sombra. Nadie siente envidia de alguien que no tiene nada que envidiar. Nadie pierde el sueño por alguien que no representa ninguna amenaza para su comodidad. Si alguien te odia sin razón, es porque algo en ti los está moviendo. Algo en ti está tocando una cuerda que ellos prefieren mantener en silencio. Y eso, lejos de ser un problema, es la confirmación más clara de que estás en el camino correcto. En la cultura japonesa existe un concepto que se llama Deru Kugi Wautareru. Literalmente significa el clavo que sobresale recibe el martillazo. Y esta frase, que muchos interpretan como una invitación a la conformidad, yo la interpreto de una manera completamente diferente. Yo creo que el clavo que sobresale recibe el martillazo no porque esté haciendo algo mal, sino porque los demás clavos han aceptado una vida de mediocridad y no soportan ver que uno de ellos se atreve a ir más allá. El martillazo no es justicia. El martillazo es miedo disfrazado de corrección. Es la sociedad tratando de empujar hacia abajo a cualquiera que se atreva a mostrar que hay algo más allá de lo que todos han acordado aceptar. Y tú has recibido esos martillazos. Los has recibido en forma de comentarios que parecen casuales pero que están cargados de intención. Los has recibido en forma de exclusión, de rumores, de miradas que evitan las tuyas, de invitaciones que nunca llegan, de aplausos que se silencian exactamente cuando es tu turno de ser reconocido. Los has recibido en forma de personas que un día eran tus amigos y que un día sin explicación decidieron que ya no querían estar cerca de ti. Y lo más doloroso de todo es que cuando tratas de entender qué pasó, cuando tratas de buscar el momento exacto en que todo cambió, no encuentras nada, porque no hay nada que encontrar. No hubo un error, no hubo una traición, no hubo un momento en que cruzaste una línea. Lo único que pasó es que tú creciste y ellos no supieron qué hacer con eso. Quiero que entiendas algo con toda la claridad del mundo. El crecimiento personal es un acto profundamente solitario, y no porque tengas que hacerlo solo, sino porque cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a soltar las cadenas que te mantenían en el mismo lugar que los demás, automáticamente rompes un pacto invisible, un pacto que nunca firmaste, pero que todos asumían que respetarías. El pacto de la mediocridad compartida, el pacto que dice, ninguno de nosotros va a intentar demasiado, ninguno de nosotros va a soñar demasiado alto, ninguno de nosotros va a arriesgarse a ser diferente y así todos nos sentiremos cómodos en nuestra pequeñez. Y cuando tú rompes ese pacto, cuando tú decides que tu vida merece algo más, los demás no lo celebran, lo castigan, lo castigan con la única arma que tienen, el rechazo. Yo he visto esto tantas veces que ya no me sorprende. He visto a jóvenes que empiezan a estudiar con dedicación
y de pronto sus amigos empiezan a burlarse de ellos, a llamarlos nerds, a excluirlos de los planes del fin de semana. He visto mujeres que empiezan a emprender y de pronto sus propias amigas empiezan a cuestionar sus decisiones, a sembrar dudas, a decirles que quién se creen que son para intentar algo diferente. He visto a hombres que deciden dejar el alcohol, dejar las fiestas, dejar los hábitos que los estaban destruyendo y de pronto su grupo los abandona como si fueran un traidor. Y en todos estos casos, la persona que está creciendo se pregunta lo mismo: ¿qué hice mal? Y la respuesta siempre es la misma: nada. No hiciste nada mal, hiciste algo bien, y eso fue lo que no pudieron soportar. Hay una historia que me contaron una vez sobre los cangrejos. Dicen que cuando pones varios cangrejos en un balde, no necesitas ponerle tapa, porque cada vez que uno intenta salir, los demás lo jalan hacia abajo. No porque quieran que se quede, no porque lo necesiten, sino porque no soportan la idea de que uno escape mientras ellos permanecen atrapados. Y esa imagen, esa metáfora brutal, describe perfectamente lo que pasa en muchas relaciones humanas. Hay personas que no quieren verte caer porque te deseen el mal. Quieren verte caer porque tu ascenso les recuerda que ellos eligieron quedarse. Ahora quiero hablar de algo que es igualmente importante y que muchas veces se ignora. Quiero hablar de cómo responder al odio sin razón. Porque una cosa es entender de dónde viene y otra muy diferente es saber qué hacer con él cuando lo recibes directamente en el pecho, cuando sientes que te quita el aire, cuando sientes que las rodillas te tiemblan y lo único que quieres es desaparecer o devolver el golpe con la misma intensidad. Mi padre me enseñó algo que al principio me pareció una locura. Me dijo: Kenji, cuando alguien te odie sin razón, no lo combatas, no lo ignores, obsérvalo. Observa qué es lo que en ti genera esa reacción. Y luego pregúntate si eso que genera esa reacción es algo de lo que deberías avergonzarte o algo que deberías proteger con todo tu ser. Y esa distinción, esa simple pero poderosa distinción, lo cambió todo para mí. Porque hay veces en que la gente te odia porque estás haciendo algo genuinamente dañino. Hay veces en que el rechazo es una señal legítima de que necesitas revisar tu comportamiento, tu actitud, tu forma de tratar a los demás, y eso no es odio sin razón. Eso es consecuencia, eso es el universo diciéndote que hay algo que necesitas corregir. Y en esos casos, la respuesta correcta es la humildad, la respuesta correcta es mirarte al espejo con honestidad y hacer los ajustes que sean necesarios. Pero cuando has buscado en cada rincón de tu conciencia y no encuentras la falta, cuando has revisado tus acciones y tus intenciones y sabes que has actuado con integridad, cuando el único crimen que has cometido es atreverte a ser diferente, atreverte a mejorar, atreverte a no conformarte con lo que todos esperaban de ti, entonces la respuesta no es la humildad que se encoge, la respuesta es la humildad que se mantiene firme. La humildad que dice: yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé hacia dónde voy y no necesito tu aprobación para seguir caminando. En Colombia hay una expresión hermosa que dice: el que se mete con la miel, algo se le pega. Y yo la interpreto así: cuando tú caminas cerca de la luz, algo de esa luz se queda en ti. Y cuando otros te ven caminar con esa luz, tienen dos opciones: pueden acercarse a ti y dejarse iluminar también, o pueden cerrar los ojos y maldecir la luz, porque les muestra todo lo que habían logrado esconder en la oscuridad.